Ok. La clase de hoy es una clase, no sé qué tan corta o qué tan larga va a ser, pero sí es una clase bastante llena de cosas que van a dar origen a procedimientos y cálculos y todo esto. Pero en realidad, aunque abunda en operaciones que hacer, eh, no creo que sea demasiado complicada. Es cuestión nada más de poner juntos una serie de cosas que creo que todos nosotros conocemos por el día a día de todo el mundo. De alguna manera ha llegado a desarrollar estos conceptos dentro de lo que es el conocimiento empírico de la estadística. Vamos a poner una presentación que nos sirve de guía. Esta presentación la van a encontrar ustedes en el sitio web. Está en la sección 2 y se llama Población y Muestra. Vamos a bajarla y vamos a decirle compartir PowerPoint. Ok. ¿Dónde está PowerPoint? Aquí. ¿Están viendo la presentación? Sí, profe. Ok. Sí. Ok. Esta la agarré en estos 2 o 3 días antes y empecé a poner una serie de cosas que estaban dispersas en varias presentaciones y la puse en una sola presentación para darle un cierto orden a lo que vamos a ver. Ya nosotros nos habíamos referido anteriormente a variables y la naturaleza de las variables y toda esta cosa. Y habíamos dicho que se le llamaba variables precisamente porque pueden adoptar muy, muy diversos valores. No es una cuantificación ni es una medida específica, determinística, sino que es una medición variable y habíamos hablado de dónde es que proviene la variabilidad esta. Principalmente se la achacamos a la recombinación sexual, que es el origen de la mayoría de los seres vivos y que porque nosotros tratamos con seres vivos es que tenemos que meternos a estudiar un poco sobre el comportamiento de los valores que nosotros medimos y cuantificamos en estos individuos. Todas las ciencias habíamos dicho que componen la agronomía, construyen su conocimiento utilizando precisamente la estadística porque todas lo que hacen es simplemente cuantificar diferentes aspectos de los mismos seres vivos que conforman la naturaleza, cultivos, los hongos que nos afectan en los cultivos, los insectos que se comen las plantas, los microorganismos que viven en el suelo y que afectan a las plantas, otra serie de microorganismos que viajan en el aire y que caen sobre las plantas y las afectan o las benefician. Hay algunos de estos que las benefician y entonces hay que estudiar el comportamiento para obtener el máximo beneficio. Bueno, y entonces
para estudiar un poco estas poblaciones, el comportamiento de estos individuos, es que traducimos un poquito a números esos comportamientos para poder trabajar con ellos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Precisamente traducir un poquito a números el comportamiento de estas poblaciones. Vamos a ver si funciona esta cuestión. Vamos a decir que toda la cosecha de naranjas que viene ahí, que se está recogiendo en estos camiones, es nuestra población. Son seres vivos, son naranjas, son unos frutos. Estos frutos provienen de flores. Esas flores fueron fecundadas. Cada una de esas naranjas es un individuo, es una recombinación sexual total y completamente diferente. Cada una de esas naranjas es exactamente como decir cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, como dijimos, somos una recombinación totalmente diferente a pesar de que todos tenemos 46 cromosomas. Lo mismo ocurre con las naranjas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a suponer que es nuestra población para el ejemplo y la explicación que vamos a hacer hoy. Si nosotros agarramos cada una de las naranjas de esa cosecha y medimos algo, ¿verdad? El peso, la cantidad de jugo que tiene, qué tan dulce o qué tan amarga es, el diámetro, la circunferencia de la fruta, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de cosas que yo puedo medir en cada uno de los frutos porque puede hacer que alguna de esas mediciones tenga algún interés desde el punto de vista de alguno de los estudios que nosotros realizamos o que las personas encargadas de mantener el cultivo de la naranja activo y fuerte tienen que hacer. Me imagino que el dulzor y la cantidad de jugo son cosas sumamente importantes. El peso también es sumamente importante, pero también lo serán variables como la cantidad de aceites esenciales que produce la cáscara y una serie de cosas más que también se pueden extraer del fruto. Entonces, fíjense que este fruto nos puede dar una gran cantidad de mediciones diferentes, datos distintos. Eso es importante que lo vayan teniendo en cuenta. Entonces tengo aquí una serie de frutos. Tengo en realidad el archivo y ustedes van a trabajar con este archivo. Tiene, creo que son 10,000 datos, 10,000 registros ahí para abajo. Aquí solo se muestran 22 registros. Pero hay 10,000 más o menos. Tengo el peso de cada una de las naranjas, los Brix de cada una de las 10,000 naranjas, el pH, la mancha causada por ácaros en la cáscara y el número de semillas que tenía cada una de esas naranjas. Son diferentes variables medidas de 10,000 individuos que se cosecharon en algún momento. Cada una de estas variables entonces me componen a una población estadística. Solo tenemos una población física, que serían las 10,000 naranjas en físico que se cosecharon. Pero yo voy a estar interesado en, por lo menos en este cuadrito que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 variables diferentes. Y cada variable me va a generar entonces una población estadística, un conjunto de datos similares entre ellos, pero obviamente que reflejan la variabilidad del individuo de dónde provienen. Entonces, tenemos que una población física me puede generar tantas poblaciones estadísticas como variables yo quiera o pueda o tenga
que contar o cuantificar en cada uno de esos individuos. Eso es importante entonces que ustedes se acuerden. Solo tenemos una población física, pero esa población física me puede generar muchas poblaciones estadísticas. ¿Para qué habíamos visto nosotros las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia, como ustedes pueden ver acá, en este caso que tenemos 10,000 datos, fíjense que aquí en las frecuencias absolutas prácticamente se ve la distribución que tienen los datos. Empezamos aquí en 6, 26, 168, va creciendo. Fíjense que aquí, en esta parte, es donde se acumula la pelota, la mayor parte de la gente, el amontonamiento, y empieza a bajar y bajar y bajar hasta que llega aquí a la cola. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que tenemos es, este es el peso de las naranjas. Este es el peso de las naranjas y distribuido en 13 clases diferentes. Aquí tenemos 13 clases diferentes. Estos son los límites inferior y superior de cada una de las clases. Disculpe, ¿ven bien los números o están muy borrosos o son muy pequeños? Se ven bien. Se ven bien, profe. Perfecto. Ok. Y entonces, ya carajo. Tenemos entonces que hay 6 naranjas que pertenecen a la primera clase, o sea, de un peso muy bajo, un promedio de 163 gramos, ¿no?, de peso estas 6 naranjas. Muy poquito, muy pequeñas, naranjas muy, muy pequeñas, hasta llegar al máximo, ¿verdad? 9 naranjas que tienen un promedio de 345 gramos de peso. Cada una de las naranjas, que están entre 337 y 353 gramos, con un promedio de 345 gramos. Pero aquí tenemos en el centro, en la pelota, tenemos 2,124 naranjas que pertenecen a esta clase número 7, entre 246 y 262 gramos, un promedio de 254 gramos. Esta es la mayor cantidad de naranjas que habían en la cosecha, esta que se hizo. Esta pertenece a la cosecha de los chiles, para la persona que, creo que era doña Paola, que me había preguntado qué era lo que sucedía con el archivo de los chiles, porque ella creo que vive cerca de los chiles, o no sé. ¿Era doña Paola o era alguien más? No, profe, sí. ¿Y quién es yo? Paola. Ah, entonces sí me acordaba bien. Esto es de allá de los chiles, de Finca 6. Esto fue una cosecha que se hizo al azar en 1.8 kilómetros cuadrados de área, y se llevó al laboratorio cada una de las naranjas para obtener estos datos. Les decía entonces que aquí en los numeritos se ve la distribución, se ve la curva, solo que se ve de pie, en torcido, ¿verdad? Empieza en poquito, aquí más recto, y aquí empieza en poquito, empieza a crecer y baja. Es el comportamiento que tiene, el indicado por esta línea roja de acá abajo. Este es el histograma. Estas barras que están acá, verdes, son el histograma de estos valores. Cada una de estas barras representan la frecuencia absoluta y también la frecuencia relativa. Aquí tenemos a la par la frecuencia relativa, ¿verdad? Y también representan la frecuencia relativa de cada una de las 13 clases para la variable peso
de la naranja. Si nosotros hubiéramos dividido el ámbito, que sería el ámbito, es la diferencia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. Si nosotros hubiéramos dividido el ámbito en más clases, en un infinito número de clases, entonces probablemente hubiéramos obtenido un histograma igualito a esta línea roja que va desde la izquierda hasta la derecha y que se le llama polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias en teoría va tocando los puntos centrales de cada clase, ¿no? Aquí se me corrió un toquecito y no va tocando los puntos centrales de cada clase. Pero en teoría, este polígono se construye tocando los puntos centrales de cada una de las clases, ¿no? Este conjunto de barras, si decimos que aquí lo que tenemos es una frecuencia relativa en este eje, en el eje de la Y, si tuviéramos una frecuencia relativa, pues las barras serían exactamente las mismas, solo que el valor que representan es diferente. Por ejemplo, esta barra grande, en un histograma de frecuencias absolutas, me representa 2124 naranjas. Pero en un histograma de frecuencias relativas, esta barra grande me va a representar el 24% de las naranjas. Eso quiere decir que el área de esta barra es igual al 24% de la suma de las áreas de las 13 barras. Si yo sumo el área de cada una de las 13 barras, esta del centro va a ser el 24% del área total. Ahora, el área que está bajo el polígono de frecuencias es exactamente igual al área que está aquí en las barras del histograma. ¿Eso cómo? Bueno, es muy sencillo. Fíjese que aquí quedó veámoslo aquí un poquito más claro. Vean que acá queda este pedacito de área por fuera del polígono, ¿verdad? Pero aquí hay un triangulito que es exactamente igual a este otro triangulito. Ah, carajo. Entonces, este triangulito que está acá quedó por fuera, pero este va para adentro. Y compensa entonces la ausencia de este pedacito de acá. Lo mismo ocurre con este pedacito y este otro pedacito que está acá. Este y así sucesivamente. Se van compensando de tal manera que el área que queda bajo esta curva es igual al área de todas las barras estas que están acá. ¿Para qué tanto cuento de las áreas y toda esta cosa? Bueno, porque resulta que aquí tenemos que esta clase representa ella solita el 24% del área que está por debajo de la curva. Y ese concepto de área va a ser importante cuando nosotros empecemos a ver probabilidades. Y aquí nomás podemos definir nosotros un concepto de probabilidad facilísimo. Si nosotros tenemos estas 10,000 naranjas metidas en un canasto y yo meto la mano y saco una naranja, lo más seguro, o por lo menos no lo más seguro, pero sí con un 24% de probabilidad, es que sea una naranja que tenga un peso entre 246 gramos y 262 gramos. ¿Por qué? Porque hay más. Porque hay más naranjas de estas.
Hay un 16% de probabilidad de que la naranja tenga un peso entre 262 y 277 gramos. ¿Por qué? Porque también hay muchas. No tantas como estas, pero sí son bastantes. Y así sucesivamente. Hay una probabilidad de 0.001% de sacar una naranja que tenga un peso entre 337 y 353 gramos. ¿Por qué tan poquita probabilidad? Porque hay muy pocas naranjas. Entre 10,000 naranjas solo hay 9 que tienen este peso. Y ese es un concepto empírico de probabilidad, pero que nos va a servir posteriormente en el estudio de las variables. Sobre todo ya cuando estemos trabajando y estemos haciendo operaciones. Ahí es donde va a ser importante el concepto de probabilidad. Pero entonces, no se les olvide, por favor, este concepto empírico de probabilidad. Aquí necesito detenerme un toquecito y preguntar si esto es claro o si es muy complicado o si es incomprensible. Profe, Dígame. yo llegué un poco tarde, pero así como para entender, LI y LS son los rangos de tamaños que vamos a encontrar en determinado objeto. LI quiere decir límite inferior Superior y LS quiere decir límite superior. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, en la séptima clase, 246,92 es el límite inferior de esta clase y 262,08 es el límite superior. Estos son pesos de las naranjas. Entonces, a esta clase van a pertenecer solo las naranjas que tienen un peso que esté entre este valor y este otro valor. De acuerdo. Y resulta que en las 10,000 naranjas que tengo cosechadas, solo pertenecen a esta clase 2,124 naranjas. Ok. ¿Qué era lo otro que me iba a preguntar? No, nada más que, digamos, el último dato que usted estaba explicando antes de que preguntara por dudas, es como un dato de solamente meramente para sacar probabilidades, para ver qué tantas probabilidades tengo yo de sacar un determinado tamaño, nada más. Sí. Por el momento, lo que estamos usando es simplemente un concepto empírico de probabilidad, ¿verdad? Simple y sencillamente es la probabilidad asociada a la mayor o menor cantidad de individuos que pertenezcan a una determinada clase. Tenemos aquí el 24% de las naranjas pertenecen a esta clase, pero aquí el 0,001% pertenecen a esta otra clase. Esta es una probabilidad muy, pero muy, muy, muy poca, y esta es una probabilidad decente, digamos. Estamos. Estamos, gracias. ¿Alguien más? Bueno, me da la ligera impresión de que se entendió. ¿De qué, profe? De que se entendió. Ah, ok. Ahora, esa población de naranjas que tenemos allí y que vimos a la pura entrada, el montón de camiones descargando, yo puedo sacar tantas muestras como yo quiera. Cualquier cantidad de muestras que yo quiera sacar. Cada una de esas muestras va a estar representada aquí, digamos, por un canasto. Pero dése cuenta de que si yo agarro y vacío todos los canastos y después los vuelvo a llenar, pues entonces es otro montón de muestras más. Y vuelvo a vaciar y vuelvo a llenar. Y es otro montón de muestras. Y resulta que en cada canasto,
pues no van a entrar siempre las mismas naranjas. Las naranjas agarran y se revuelven. Cuando yo las descargo, se revuelven todas. Y cuando vuelvo a llenar los canastos, pues el canasto se llena, pero con otras naranjas. Y ahí sucesivamente yo puedo mantenerme toda la vida, si yo quiero, llenando, vaciando los canastos y entonces sacando tantas muestras como a mí me dé la gana de esta población de naranjas. Pues por lo menos hasta que se pudran, ¿verdad? Cada una de esas canastas entonces va a representar una muestra. Esa muestra puede que sea representativa de la población. Si es aleatoria, como dijimos la vez pasada. Y yo creo que sí es aleatoria, porque yo no estoy escogiendo las naranjas que voy a echar dentro de cada canasto, sino que simple y sencillamente yo meto el canasto y lo lleno. Y meto el otro canasto y lo lleno. Y ahí voy llenando los canastos, los vacío y después las naranjas se revuelven todas y vuelvo a agarrar, lo meto, lo lleno. Son aleatorias. Ahora, ¿serán suficientes? Eso habrá que verlo. Habrá que verlo. Porque otra de las condiciones para que la muestra sea representativa de la población es que sean suficientes naranjas en la muestra. Entonces, ¿suficientes para qué? Bueno, es suficientes para representar dignamente la variable en la que yo esté interesado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, vamos a tratar de ver ahora. Esta figura que está acá me representa varios histogramas. Cada una de estas figuras rojas que están acá representan un histograma diferente, un histograma que yo obtengo con las naranjas de una muestra. Y entonces yo tengo que esta es una muestra, esta es otra muestra, esta es otra muestra, otra muestra. Tengo 4 muestras acá. ¿Qué hago entonces? Cojo las naranjas del canasto, las peso todas. ¿Cuántas naranjas hay en el canasto? Yo no sé, pueda que entren unas 200, unas 300 naranjas en cada canasto. Y entonces peso cada una de esas naranjas y construyo un histograma. Puede ser que obtenga un histograma parecido a este primero que está acá. O puede ser que sea un histograma como el segundo, o un histograma como el tercero, o como el cuarto histograma que tengo acá. Resulta que yo puedo obtener tantos histogramas como muestras yo tenga. Y por eso es que tengo esta figura que es así tridimensional y que es como decir, un tapete, un plano de tela, y yo meto el dedo por debajo y levanto el tapete para arriba y entonces se me hace esta montaña aquí. Pues resulta que esta montaña que está acá es la distribución de todas y cada uno de las muestras que yo puedo sacar de una población. Y lo más interesante de todo es que cada una de estas distribuciones va a tener un promedio. Recuerda que nosotros habíamos dicho, el promedio siempre va a andar en la clase más grande de la distribución. Ahí siempre va a estar metido el promedio. Un poquito más para allá, un poquito más para acá, pero ahí va a estar metido el promedio. Entonces, si este tapete que está acá es el conjunto de todas las posibles distribuciones de muestra que yo puedo sacar de una población, esta línea anaranjada que está acá es la distribución de todas y cada una de las medias calculadas
para cada una de las muestras. Entonces, fíjense en esta figura. Fíjense que esta figura es bastante interesante. Aquí yo tengo, por un lado, la distribución que yo construyo con los datos de una muestra. Pero esta otra figura está construida con las medias calculadas en cada una de las muestras. Entonces tengo dos distribuciones. Una que va en este sentido y otra distribución que va en este sentido. Gráficamente, aquí lo que yo tengo es, por un lado, la distribución de los datos en la muestra y por otro lado tengo la distribución de las medias en la población. ¿Entendimos eso? ¿O esta figura es muy abstracta? ¿Queda claro la diferencia entre ambas distribuciones? Profe, usted dijo la distribución, una es la distribución de los datos de las muestras y el Esta. otro es... Esta roja. Ajá, y el ¿verdad? otro es de las medias. Exacto. Esta roja Okay. yo la construí con los datos de una de las muestras. Acuérdense que cada una de estas figuras rojas que tengo acá, son 4, yo la construí con los datos de una muestra de esta o 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 de esta. Ahí yo tengo 4 distribuciones. Puede haber sido esta otra y esta otra. 4 canastos. Y con los datos de peso de las naranjas que había en este canasto, digamos que yo obtuve esta distribución. Pude haber obtenido otra distribución como esta, o como esta, o como esta, o como esta, como esto, como esto, como esto, como esto. Y ahí siguen. Y ahí siguen todas las posibilidades de distribución para todas las posibles muestras que yo puedo obtener. Este pañuelo es el conjunto de todas las posibles distribuciones de todas las posibles muestras que yo puedo sacar de la población. ¿Entendemos eso? Sí, profe. ¿Qué pasó? No, que sí, sí se lo entiende. Ok. Luego yo trazo esta figura. Entonces fíjense que esa figura anaranjada va uniendo los centros, el punto más alto de todas y cada una de las posibles distribuciones muestrales, de todas y cada una de las posibles distribuciones de muestras que puedo sacar yo de esta población. Y entonces, esta distribución ya no son datos, esta distribución son medias, son promedios calculados en cada una de estas distribuciones. No se les olvide la diferencia entre las posibles distribuciones rojas y la distribución anaranjada. Esta es una muestra. Esta es una muestra. El histograma de frecuencias, el polígono de frecuencias. Déjenme ver por qué estoy aquí. Ah, bueno. Aquí, por aquí anda siempre el centro, el promedio de de la distribución. Pero dése cuenta de otra cosa. Esta distribución tiene otra característica
que a nosotros nos interesa y que es la apertura. Ustedes pudieron ver aquí, en esta figura anterior, fíjense que estas primeras distribuciones que yo tengo aquí son distribuciones que son muy abiertas, muy planitas, ¿verdad? No se levantan mucho y quedan como muy planas, mientras que hay otras que sí se levantan bastante, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos es un conjunto de datos que se presenta con una variabilidad diferente al conjunto de datos que recogí en esta otra muestra. Y entonces, por eso es que me interesa conocer cuál es el centro de la distribución, pero también me interesa saber cuál es la variabilidad o cuál es la apertura de la distribución. Y entonces, por eso decimos que hay medidas de tendencia central, o sea, las medidas que me definen el centro, y hay medidas de variabilidad, o sea, la medida que me habla de la apertura de la distribución. Recuerden que al puro principio yo les dije que lo que íbamos a hacer era traducir en numeritos el comportamiento de las variables con las que nosotros trabajamos. Bueno, lo que vamos a hacer es precisamente esto. Averiguar cuál es el centro y averiguar cuál es la apertura. Y no se me va a olvidar que por un lado está la distribución de la muestra de datos y por otro lado está la distribución de los promedios, de los centros, de todas las posibles distribuciones que yo puedo sacar de la población. Eso no se me va a olvidar. Ok. Medidas de tendencia central y de variabilidad. Quiero ver qué hora es para ver si me tengo que callar o qué. Déjenme ver. No, todavía no me tengo que callar. Dicen los expertos que son 80 minutos lo que ustedes aguantan hablando, o sea, oyéndome a mí hablar. Entonces, vamos a ver si llegamos a unos 60 o 70 minutos y nos vamos al recreo. Medidas de tendencia central. Creo que cuando terminemos este capítulo de las medidas de tendencia central y de variabilidad es que nos podemos ir del recreo. Bueno, ya vimos que el histograma me indica en donde está el amontonamiento, por ahí va a andar el promedio, o por lo menos ese amontonamiento es lo que define el centro de la distribución. O por lo menos es el centro más importante de la distribución. O el punto, no digamos el centro, hablemos del punto más importante de la distribución, porque recuerden que hay distribuciones que se pueden tirar hacia la derecha o se pueden tirar hacia la izquierda, ¿verdad? Tirar le llamo yo a esto. Déjeme ver si puedo subir esta cuestión acá. Tirar le llamo yo a esto. Yo puedo tener qué fea me salió. Me salió muy, muy, muy fea. ¿Y por qué no borra? Este es el borrador. Bueno, no le dio la gana borrar. Bueno, vamos a anotar en otra parte.
Yo tengo una distribución que es así, o puede ser más bien así, ¿verdad? Tirada hacia la izquierda o tirada hacia la derecha. Me refiero a la joroba, tirada hacia la izquierda o tirada hacia la derecha. Puede ser que sea una joroba muy grande, puede ser que sea una joroba muy pequeña. Hay cualquier cantidad, pero en todo caso, la joroba es el punto más importante de la distribución. Y independientemente de hacia dónde esté el punto más importante de la distribución, todas van a tener esta apertura y por lo tanto, entonces, el conocer yo cuál es el punto, dónde está el punto más importante, ya se me torció, el punto más importante y cuánto es la apertura, el punto más importante y la apertura, eso de alguna manera me va a definir en términos de numeritos, me va a definir la distribución. Es importante entonces conocer cuál es el centro. También es importante conocer cuál es la apertura, porque en conjunto es la representación que yo voy a hacer del comportamiento de una determinada variable. Para conocer el centro se han definido varias posibilidades. La media es una de ellas. Pertenece al conjunto de las medidas de T, bla, bla, bla. Todo el mundo sabe cómo calcular una media, todo el mundo sabe cómo calcular un promedio. Tienen de estar calculando ustedes promedios casi desde que están en el kinder para ver cuánto es lo que les va a dar la nota, para que va a aparecer en la nota. Entonces, todo el mundo sabe cómo calcular un promedio. La diferencia que hay entre este y este otro promedio es esta. Fíjese que aquí tengo estos números y aquí tengo los mismos números. De 1.8 a 1.3, aquí también de 1.8 a 1.3. Aquí el promedio es 1.5. Pero aquí yo al conjunto de datos le voy a agregar un dato extremo. Desde 1.8 hasta 0.2. Y entonces fíjese que la presencia de 1.2 hace que el promedio disminuya cualquier cantidad. Pasó de 0.5, ¿verdad? Y se corrió hacia el 1.2. Esto lo que quiere decir es que la media se ve influenciada por la presencia de valores extremos. Si yo hubiera puesto aquí un número, qué sé yo, 5.6, entonces el promedio lo que hubiera hecho es crecer. Vamos a ver cuánto hubiera dado. Aquí tengo yo una calculadora. Vamos a ver. Sería 1.8 más 1.4 más 1.8 más 1.2 más 1.5 más 1.3 más 5.6 igual dividido entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería dividido entre 7. Igual daría 2,08. Entonces, si yo agrego un número chiquitillo, el promedio se viene abajo. Y si yo agrego un número grande, el promedio se va para arriba. El promedio, entonces, se dice en estadística que se ve influenciado por la presencia de valores extremos.
Esto que está aquí ya es un poco de nomenclatura. Dice que la media o promedio es un estimador del centro de la población y se representa con el símbolo Y barra, ¿no? Al centro de la población se le denomina parámetro. Perdón, esta es la media o promedio calculado en una muestra, ¿verdad? En una muestra sería un estimador del centro de la población. Ese valor de una muestra se representa con Y barra. Eso quiere decir que aquí, en estos rojos, en estas distribuciones rojas que tengo, digamos, de norte a sur, lo que tengo yo aquí son valores de Y barra. Entonces aquí todos estos montón son valores de Y barra. O sea, los valores muestrales. ¿Estimadores de qué? Todos serían estimadores de este punto. Este punto que está acá y que no va a cambiar, digamos, sea porque yo me venga hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Que es el puro centro del tapete este, en donde yo metí el dedo por debajo y está aquí. Este punto, ese punto no va a cambiar ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha. Ese sería el punto medio de la población. Y entonces todos estos valores de Y barra, lo único que hacen es hacer una estimación de este valor. A ese punto de la población se le denomina parámetro y se representa con la letra griega mu. Entonces, el punto, la punta del dedo, ese es mu. Los centros de cada una de las distribuciones rojas son Y barra. Y barra es un estimador de mu. Por lo tanto, decimos que el estimador del parámetro mu es Y barra y el valor de la media o promedio generalmente se obtiene de una serie de datos provenientes de una muestra estadística que sea representativa de la población. Y la forma de calcular el promedio es esta formulita que está acá. Una vez que nosotros aplicamos esta formulita, entonces yo obtengo una estimación. ¿No? Entonces, Y barra es el estimador de mu. Y cuando yo aplico esta formulita, lo que obtengo es una estimación de mu. Eso es para que hagan la diferencia entre lo que es una estimación, un estimador y un parámetro. Los parámetros nosotros nunca los vamos a conocer. Sé que existen. Sé que existen. Pero no los vamos a conocer porque yo no creo que se vuelva a repetir un trabajo como el que se hizo de despedazar 10,000 naranjas y examinar cada una de esas naranjas, única y exclusivamente porque a mí me dio la gana construir esa base de datos, ¿verdad? No creo que se vuelva a repetir esa cuestión, ni creo que la gente de la planta de allá de Muelle de San Carlos esté en disposición de volverme a ayudar a hacer esa base de datos. Así que entonces los valores de las poblaciones es muy difícil que nosotros los conozcamos. Los parámetros. Sabemos que existen, pero es muy difícil que los conozcamos. Probablemente nos tengamos que conformar única y exclusivamente con estimaciones. Estimaciones obtenidas por medio de este estimador. El estimador entonces es esta formulita que está acá. Ese es el aparato con el cual yo obtengo la estimación del parámetro.
Bueno, sigamos. ¿Se entiende la diferencia entre estimación, estimador y parámetro, sí o no? Parece que sí se entiende. Esto, señores, no es terriblemente importante. O sea, ustedes no van a dejar de ser agrónomos porque se les olvide esto. No, no, no. El problema es que esto es nomenclatura. Y utilizando esta nomenclatura es que generalmente nosotros encontramos los libros, porque los libros tienen que utilizar un código por medio del cual todos entendamos exactamente lo mismo, porque de lo contrario entonces no podríamos estudiar. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llamarle a las cosas para poder comunicarnos. Y entonces, desde ese punto de vista es que es importante la nomenclatura. Fuera de eso, ustedes no van a dejar de ser agrónomos porque se les olvide todo este asunto, pero es preferible que sí se acuerden que existe una diferencia porque se lo van a encontrar en la literatura. Recuerden que ustedes a partir de este momento, señores, nunca, jamás en la vida van a poder dejar de leer y de estudiar. Y mientras ustedes lean y estudien, todo esto les va a aparecer constantemente en la literatura que ustedes consulten. Porque recuerden que absolutamente todas las ciencias, no me importa si ustedes están leyendo patología, estén leyendo insectos, estén leyendo mariposas o estén leyendo cultivos, siempre les va a aparecer este concepto de la estadística. Siempre. Bueno. Otra medida del centro que se sugiere es la mediana. La mediana poblacional es un parámetro que se representa con la letra M. Ah, no, mentiras. La mediana creo que se representa con una letra griega también, pero en este momento no me acuerdo cuál es la letra griega. Un día de estos les averiguo cuál es la letra griega, pero en realidad no interesa. El estimador no es una fórmula en este caso, sino que es un procedimiento de cálculo. Y el procedimiento de cálculo es muy sencillo. Yo agarro todos los datos y los ordeno de menor a mayor. Y entonces cuento los datos que tengo. Y entonces el dato que está en el puro centro, esa es la mediana. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 datos. Entonces, voy a contar 2, 4, 6, 8. Este valor es la mediana. ¿Por qué? Porque resulta que este valor tiene a la izquierda 8 datos y a la derecha 8 datos. 2, 4, 6, 8 datos. Profe, Entonces, este está en el puro centro. Dígame. ¿no es cierto que la mediana es ME? ME, creo que sí, tienes razón. Sí, es ME. Y la mediana, la letra griega, que yo me acuerde que está asociado con la mediana, es algo como así. Algo como así. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama esa letra. Pero creo que esa es la letra griega que normalmente se asocia a la mediana. Bueno, volvamos al cálculo. En este otro caso, resulta que yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 datos. Es un número par. Entonces no voy a tener un valor central. 18, puedo dividir 9 y 9 datos. Pero entonces aquí no me queda un valor en el puro centro. Entonces
lo que tengo que hacer es coger estos dos, dividir entre 2 y sacar un promedio. Entonces, la mediana en caso de números pares es el promedio de los dos valores centrales. Y la mediana en caso de números impares es el valor que queda en el puro centro de la distribución. De los datos ordenados de menor a mayor. Esa es la mediana. La mediana no se ve afectada por la presencia de valores extremos. Ustedes le pueden poner los valores que quieran, que la mediana no va a cambiar. Porque dése cuenta de una cosa, la mediana no es una medida de cantidad, sino que es una medida de posición. La mediana no está definida en función de las cantidades de los datos, sino que está definida en función de la posición de los datos. Acuérdense, la mediana se define no como el promedio de los datos, sino como el valor que está en el puro centro del ordenamiento de los datos de menor a mayor. Esa es la mediana. Por lo tanto, entonces, es un dato de posición. Todos los programas calculan la mediana. Nosotros no nos tenemos que preocupar de andar ordenando datos y todo eso, porque la mediana la calculan las computadoras. La moda, otra forma de determinar el centro. Y la moda es muy poco útil, pero muy poco útil, pero allá de vez en cuando aparece que es interesante la moda. Y la moda se define única y exclusivamente como el valor más frecuente. Entonces, en esa colección de datos, resulta que yo tengo 4 valores 1,6. Por lo tanto, entonces, ese es el valor más frecuente y entonces esa es la moda. El problema con la moda es que puede ser que yo tenga 2 y hasta 3 valores que son igualmente frecuentes en la colección de datos. Imagínense en los datos que tenemos allí de las 10,000 naranjas. En el número de semillas. ¿Cuántas naranjas dentro de esas 10,000 tenían 4 semillas? ¿Cuántas 5? ¿Cuántas 6 semillas? 7 semillas. Entonces va a haber muchos valores que son frecuentes y entonces es cuando nosotros podemos tener entonces distribuciones que son bimodales y distribuciones que son polimodales. Entonces, desde ese punto de vista, la moda como tal no me sirve de mucho para definir el centro de una distribución. Pero ahí existe y hay que mencionarla. Bueno, sigue medidas de variabilidad, pero ya yo creo que se cumplió la hora en que me tengo que callar. ¿Sí? Pese para ver. No, es que esta partecilla es larguilla. Déjame para ver. Vamos a ver si no, es larguilla esta parte. Vámonos. Vamos a tomar café. Dani, a tomar café. Así es. Ok. Entonces, ¿qué será? 5:45. Nos vemos de vuelta porque la vez pasada, media hora no me alcanzó a mí para tomar café. Pero 45 minutos sí nos alcanza, Dani. Depende de usted. ¿Ah? Depende de usted. Depende de cuántas cosas coma con el café.
Exacto, de los arrollados de canela que tiene ahí. Exactamente, más el tamal. Ish, no, Todavía hay tamales. no va a rendir esos 45, pero no, 45 está bien. Sí, sí. 45 yo creo que está bien. Bueno, señores, entonces vamos a dejar de grabar esto y a ver qué pasa con esto de dejar de grabar y después ponerlos a grabar otra vez. Vamos a ver qué pasa. Bueno, señores, nos vemos más tardito. Esto dice que aquí puedo poner en pausa. ¿Desea detener la grabación en la nube? Sí. Pero nada más detenerla.